agradecido porque me invitéis, ¿vale? Y por estar con vosotras, aunque sea aquí en el Zoom, en la distancia. O sea que siempre es un placer y gracias por tu presentación. Bueno, uno intenta hacerlo bien, lo que pasa es que, bueno, hay días mejores y días peores, eso todos tenemos días, pero bueno, lo importante es seguir ahí en la brecha, ¿no? Entonces, yo voy a hablar un poco de, bueno, a ver, hablar de todos los avances en cáncer de mama ahora mismo, afortunadamente es imposible porque hay mucho cambio, ¿no? El ritmo de cambio ahora mismo en oncología en general y en cáncer de mama en particular es especialmente rápido, ¿no? Y yo voy a dar una especie como de pasada general para contaros cómo está cambiando la oncología y cómo se aplica eso al cáncer de mama, ¿no? Poniendo algunos ejemplos, los más actuales o los más recientes, pero no abarcándolo todo porque es imposible abarcarlo todo, ¿eh? Pero de todas maneras, si luego tenéis cualquier tema particular o cualquier pregunta que queréis hacer sobre algo concreto, pues lo vamos viendo. Vale, a ver, siguen saliendo aquí los avisitos. Vale. Bueno, lo primero de todo es qué es la medicina de precisión. Bueno, pues bueno, esto es un término, en Europa se usa más el término medicina personalizada, pero básicamente la medicina de precisión viene pues de lo que es el conocimiento molecular del cáncer, que ha pegado un salto, pues sobre todo en la última década, ¿no? Pero bueno, básicamente en las últimas 2 décadas, pero en los últimos años ha sido espectacular. Y hay una definición de medicina de precisión hecha ya hace pues, unos bastantes años, ¿no? por el Instituto de Medicina americano, y básicamente lo que intentaba decir es que conociendo mejor desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista molecular la enfermedad, pues íbamos a ser capaces de ser más precisos en la forma de tratarla y en la forma de abordarla, ¿vale? Yo voy a hablar de tratamiento porque sabéis pues, que la oncología es una especialidad terapéutica orientada básicamente al tratamiento, pero bueno, esto tiene relevancia para la prevención, tiene relevancia para los seguimientos, tiene relevancia para el diagnóstico también, diagnóstico radiológico, diagnóstico de muchos tipos. Y digamos que la definición aceptada pues, de oncología de precisión es intentar analizar los genes del tumor. Eso es lo que llamamos secuenciación genómica, que es hacer la secuencia de las letras del ADN del tumor, ¿no? En la biopsia o en sangre, que es lo que se llama biopsia líquida, para identificar qué mutaciones tiene, por un lado, qué perfil molecular tiene, es decir, el conjunto de alteraciones que hacen que esa célula sea tumoral y no sea una célula normal, y a partir de esas alteraciones, pues personalizar el tratamiento, ser capaz de indicar los tratamientos con más precisión, de una forma más individualizada o más personalizada. Lo que ocurre es que, claro, esto no es solamente los datos de la secuenciación. Muchas veces tenemos datos pues, del ambiente del paciente, del genoma, de muchas otras cosas. A lo mejor habéis oído hablar de la microbiota, del microbioma, de otros datos del paciente. Y al final la medicina de precisión lo que intenta también es conjugar toda esa información y se habla pues, de una verdadera red de una plataforma o una red de conocimiento que integra toda esa información para efectivamente ser precisos en el tratamiento. Vale. De hecho, en la definición del Instituto Americano, el primer ejemplo que ponía, el primer ejemplo era una paciente con cáncer de mama que va al oncólogo a ver qué tratamiento hay que ponerle, ¿vale? O sea que el cáncer de mama estaba ahí desde el principio en lo que es la búsqueda de ser más precisos e individualizar el tratamiento. Al final lo que tenemos es un grupo de pacientes que aparentemente pueden ser iguales, pero que en el fondo, debajo de un tumor que hemos considerado durante mucho tiempo como que era una cosa, pues tiene distintas alteraciones y lo que tenemos que hacer es ser capaces de identificarlas para ver qué pacientes pueden recibir un tipo de tratamiento con anticuerpos, con moléculas pequeñas, o sea, con fármacos orales, o ir a nuevos fármacos o a quimioterapia y radioterapia clásicas. ¿De acuerdo? Intentar identificar o personalizar el tratamiento. ¿Para qué? Pues no solo para, o sea, al final el objetivo nuestro, ¿cuál es? Pues el objetivo nuestro es curar a las pacientes siempre que podamos, si no podemos darles el máximo de supervivencia y en general, tanto en el entorno curativo como en el no curativo, intentar dar la mejor calidad de vida posible. Y ese es el objetivo de todo. Ser más precisos también significa ser más precisos en cuanto a toxicidades, en cuanto a efectos secundarios.
si evitamos efectos secundarios, si estamos dando el tratamiento realmente al que lo necesita, evitamos que haya un grupo de pacientes que no se va a beneficiar de él y que van a recibir un tratamiento tóxico e inútil. ¿De acuerdo? Así que esta es la visión, bueno, esto es la de la Sociedad Americana de Oncología, ¿no? En el que ahora mismo pues, somos capaces de identificar algunas mutaciones, usar algunos fármacos, pero bueno, lo que pensamos es que probablemente en los próximos años pues, vamos a ser capaces de identificar no solo una diana, sino múltiples dianas en cada tumor y hacer combinaciones de distintos tratamientos que nos permitan individualizar mucho más con el perfil molecular el tratamiento. Esto es un movimiento que la oncología ha sido pues, muy rápido en los últimos años, pero ojo que abarca también toda la medicina. Es decir, que el cardiólogo, el reumatólogo, el internista también están ahí. O sea que hay muchas cosas también que se están moviendo. Lo que pasa es que en oncología el ritmo de cambio y el ritmo de desarrollo ha sido mucho más rápido. ¿Cómo desarrollamos esto? Bueno, pues sabéis los ensayos clínicos clásicos, fase 1, fase 2, fase 3. Bueno, pues ha cambiado el diseño, sigue siendo válido ese diseño, pero ha cambiado el diseño de cómo encontramos fármacos. Y entonces han aparecido pues, distintos tipos de ensayos clínicos que ya están dirigidos no solo por el tipo de tumor, sino también por lo que llamamos biomarcadores. Un biomarcador al final es una alteración concreta en el tumor, o a veces en el paciente, pero en general en el tumor, que nos permite identificar qué tratamiento le va a ir mejor a ese tumor. Puede ser, ahora lo vemos, de qué tipo de biomarcadores hay. Y entonces los ensayos ya no se diseñan solo cáncer de mama estadio 2, sino que para buscar ese tipo de precisión, ese tipo de oncología, pues hay ensayos tipo CESTA, que se llaman así porque tú da igual que tengas el cáncer de mama, que el de páncreas, que el de pulmón, que el de intestino delgado o grueso. Al final, si tienes una determinada alteración, todos esos pacientes van a la misma cesta y los vas a tratar con el fármaco específico contra esa alteración genética. ¿Vale? Y los ensayos paraguas, que son distintos. El paraguas es, bueno, pues efectivamente cojo el cáncer de mama, pero no lo trato todo igual, sino que intento dividirlo en alteraciones que me permitan tratar a cada paciente de una determinada manera. ¿De acuerdo? Y eso ha conducido a resultados, pues muchas veces espectaculares en algunos tumores. Esto no es cáncer de mama, esto es un ensayo pues, con un inhibidor de NTRK, que es una fusión, una alteración concreta genética. Fijaros la respuesta de las pacientes y de los pacientes, ¿vale? Que es brutal. Ahora, es una alteración muy rara, un 1, un 2% a lo mejor de los pacientes que tienen cáncer, pero si la identificas, incluso en pacientes que han sido resistentes a muchas líneas de quimioterapia, puedes conseguir respuestas espectaculares, ¿de acuerdo? O en un tumor concreto, esto ya sí que es cáncer de mama, pues tú puedes encontrar que en función de la presencia de distintas alteraciones, puedes conseguir mejores respuestas que si no dirigieras el tratamiento por alteraciones moleculares, ¿vale? O sea, ensayos basket o cesta y ensayos umbrella o paraguas. Vale. Y hablaba de los biomarcadores. Tú, para ser preciso, tienes que identificar con precisión qué alteración tumoral existe porque tienes que dirigir a esa alteración concreta el fármaco. Si tienes una mutación concreta, pues de PI3K, pues a lo mejor tienes que encontrar un fármaco que vaya contra esa mutación de PI3K. Si tienes una alteración de BRAF, como pasa en el melanoma, pues tienes que dirigir el fármaco contra el melanoma. Y eso se hace o con técnicas de secuenciación, ¿vale? Que es quizá lo que está más en el, digamos ahora mismo, ¿no? En las redes y todo eso, ¿no? En hacer una secuenciación del tumor, secuenciación masiva o Next Generation Sequencing, es decir, técnicas que son capaces de, a partir del bloque del tumor, de la biopsia, pues hacer una secuenciación genética, analizar todos los genes de ese tumor para identificar si tiene mutaciones, variantes, amplificaciones, alteraciones genéticas que te permitan generar o utilizar un tratamiento concreto. Y eso, bueno, pues se hace a partir de la biopsia. Luego están las técnicas de biopsia líquida, que es lo mismo, pero intentando analizar la parte del tumor, el DNA del tumor, el ADN del tumor que ha pasado a la sangre, y hay otras cosas, células tumorales circulantes, y básicamente lo que intentas es, además de hacer eso, hacerlo de una manera no invasiva, es decir, sin tener que hacer una biopsia. Y la utilidad también de la biopsia líquida es que es capaz de identificar biomarcadores, pero además es capaz, por ejemplo, pues de seguir el curso de la enfermedad
a lo largo de la evolución. Tú no puedes estar haciendo 8 biopsias a lo largo de la evolución de la enfermedad, hepáticas o pulmonares o lo que sea, pero sí que puedes sacar 8 tubos de sangre, y de hecho los sacamos de forma rutinaria para nuestros tratamientos, ¿vale? Pues es aprovechar esa accesibilidad de la sangre. Y luego hay algunos biomarcadores que son técnicas que hace el patólogo, técnicas inmunohistoquímicas o técnicas de hibridación in situ, en la misma biopsia, pues marcar para ver si tienes una determinada alteración. Sabéis, en mama sabéis que los receptores hormonales de estrógenos, de progesterona o LER2 se mira con inmunohistoquímica. Bueno, pues hay algunos biomarcadores ahora, como el PDL1, que es el que se usa para inmunoterapia, que se hace también por inmunohistoquímica. ¿De acuerdo? O sea que es un conjunto de técnicas que nos permiten identificar alteraciones concretas en el tumor para dirigir el tratamiento. Esto tampoco es nuevo del todo. Es nuevo en el abordaje básicamente de secuenciación, de importancia y de encontrar tratamientos muy dirigidos, pero el primer tratamiento dirigido pues, fue el tamoxifeno. Es decir, que receptor de estrógenos, un fármaco antiestrógeno, ¿vale? O sea que la idea no es tan nueva. Bueno, yo voy a tratar, hasta aquí si queréis, ya os digo, si queréis interrumpirme o cualquier pregunta o cualquier duda, sin problemas. Yo voy a centrarme en 4 cosas, ¿vale? Uno, lo que llamamos el tratamiento de precisión-precisión, que es el dirigido a mutaciones del tumor. Otros son el tratamiento dirigido a subtipos, pero me interesa hoy hablar de hasta qué punto ha permitido desescalar a algunos tratamientos, que es algo de lo que se habla mucho ahora, de desescalada. Otros son los cambios en el enfoque adaptados a la respuesta y a biomarcadores, y luego lo que podríamos llamar medicina personalizada, y algunas cuestiones que surgen siempre con todo esto. Lo primero es el tratamiento de precisión dirigido a las mutaciones del tumor. Bueno, pues aquí realmente donde esto ha cambiado totalmente las cosas, totalmente, ha sido en el cáncer de pulmón, ha sido en el melanoma, en algunos sarcomas, pero el impacto de esta estrategia en el cáncer de mama ha sido más limitada, ¿de acuerdo? O sea, desgraciadamente, los resultados, quizá porque es un tumor más complejo, y los resultados dirigidos frente a una sola alteración genética no han sido tan claros, ¿vale? Esto es porque hay tumores que dependen de un driver, de un solo gen que, digamos, dirige todo el comportamiento tumoral. Eso pues, pasa en algunos tumores concretos, pero hay otros tumores que son más complejos, donde es una suma de cosas y tú puedes, aunque identifiques una alteración, ser capaz de bloquearla, pero ese bloqueo no va a ser capaz de controlar el tumor totalmente. ¿Vale? Aún así, hay avances interesantes, ¿no? Hay avances importantes. Y yo voy a nombrar 2, aunque hay un montón de estudios y de trabajos en marcha ahora mismo. Unas son las inhibidores de PAR y otras son los inhibidores de PI3K que se han aprobado a lo largo del último año para el cáncer de mama. Ya sabéis que en España aprobado no es igual a disponible y financiado, ¿vale? Aquí a veces pues, pasa 1 año, 2 años, hasta que el fármaco tiene autorización de financiación, desgraciadamente porque eso ha empeorado en los últimos años. Pero aprobados en Europa están. Unos son los inhibidores de PAR. Estos son fármacos que son útiles en pacientes que tienen mutaciones de BRCA1 y 2. Ya sabéis que eso se asocia al síndrome de cáncer de mama o cáncer de mama y ovario hereditario, que no son muchas las mujeres que lo tienen, son más frecuentes en algunos subtipos, en el triple negativo especialmente, pero no solo, o sea que esto es un tema importante que afecta a todos los subtipos. Y lo que se ha conseguido, bueno, pues esos tumores, los tumores que tienen mutaciones de BRCA1 y 2, no son capaces de reparar bien el ADN. Y como no son capaces de reparar bien el ADN, si usamos fármacos que, digamos, van contra el ADN y además bloqueamos las vías que permiten reparar el ADN, pues al final lo que vamos a conseguir es que el tumor no sea capaz de reparar sus alteraciones y vaya peor, responda mejor, peor para el tumor, mejor para la paciente y responda mejor al tratamiento. Y esto, bueno, es un tema complejo, pero por primera vez, fue el año pasado me parece la aprobación, se aprobó el olaparib para cáncer de mama, con una ganancia, pues que bueno, es una ganancia en el tiempo de control tumoral, pero ya sabéis que buscamos calidad de vida y supervivencia. Calidad de vida, desde luego, el olaparib mejor que la de la quimioterapia, ¿de acuerdo? Y resultados mejores. Pero no es un fármaco que haya cambiado, como ha pasado con el cáncer de pulmón, que el que tiene una mutación de GFR pues podía tener un pronóstico a veces de meses y con el tratamiento ha pasado a tener un pronóstico de años, ¿de acuerdo? O sea que no es un cambio tan radical, aunque
hay, bueno, se ha aprobado olaparib, se ha aprobado talazoparib también este año. La aprobación de la FDA de talazoparib, me parece que es de ahora, de hace un mes o 2 meses, y es una vía muy, muy interesante para pacientes con mutaciones de BRCA1 y 2. O sea que esto es un avance importante. El hecho de que estaba el concepto, pero que hubo ahí un ensayo positivo, luego se cayó todo y parecía que no iban a entrar en cáncer de mama, pero finalmente pues, se ha demostrado que sí son activas y que pueden sustituir a la quimioterapia en algunas situaciones, y lo que se busca ahora es usar estos fármacos también como mantenimiento, que es como se han usado, por ejemplo, en cáncer de ovario. Cáncer de ovario, después de la quimioterapia, tú pones olaparib o niraparib o rucaparib, hay varios, y eres capaz de mantener el tiempo de control mucho más prolongado y de evitar el usar la quimioterapia otra vez enseguida. ¿De acuerdo? Y eso es probablemente el enfoque, y hay ensayos en marcha que probablemente pues, en 1 o 2 años nos van a dar resultados interesantes. La otra alteración genética que hay en cáncer de mama que ha mostrado ser eficaz, y esto es un trabajo que ha sido el año, bueno, se publicó el año pasado el primer estudio, el segundo estudio se ha comunicado o la actualización del estudio se ha comunicado en ESMO, en el Congreso Europeo de este año, son los inhibidores de PI3K, el alpelisib, ¿vale? PI3K es una vía concreta de señalización tumoral muy importante en cáncer de mama y que se relaciona con la resistencia al tratamiento hormonal. Es decir, las mujeres llega un momento pues, que se pueden hacer resistentes al tratamiento hormonal. Estamos hablando aquí de cáncer de mama metastásico, de cáncer de mama avanzado. Y teníamos el everolimus, que era un fármaco bastante tóxico y que ahora lo usamos poco porque inmunodeprime mucho y en tiempos de pandemia pues es complicado usarlo, pero no sabíamos en qué pacientes iba mejor o iba peor. Vale, pues dentro de esa misma vía hay un fármaco que es activo específicamente en pacientes que tienen mutaciones en esa vía, en PI3K. ¿Vale? Lo mismo, aquí ya los beneficios son más claros, ¿no? Hemos pasado de 11, o sea, de controlar con el tratamiento hormonal solo la enfermedad 6 meses, estoy hablando del estudio, a duplicar el tiempo de control. Y esto es algo pues, esta mutación la tienen más o menos, es la más frecuente en cáncer de mama, la tienen casi el 40% de las pacientes. Por tanto, te permite seleccionar qué pacientes son las que se va a beneficiar, es decir, ahorrarle el tratamiento al otro 60 que realmente no iban a tener una ganancia clara, y por otra parte, pues mejorar el tiempo de control. ¿De acuerdo? Este fármaco se acaba de aprobar para cáncer de mama avanzado. En España lo que pasa es que la financiación y la aprobación, y en Europa la aprobación no ha sido tan amplia como en Estados Unidos, porque digamos que los europeos se creen menos los datos del estudio o consideran que no son tan extrapolables como los aprueba la FDA. Aquí también muchas veces hay problemas también regulatorios de aprobación de fármacos o de si los estudios son más creíbles o menos creíbles. Vale, entonces el abordaje, un fármaco, un gen, una alteración genética, un fármaco en cáncer de mama ha funcionado, pero ha funcionado hasta cierto punto. No es, estamos, digamos, en ese camino, y ese camino yo creo que en los próximos años va a dar resultados mejores, seguro, pero hasta ahora los resultados no han sido tan espectaculares como han sido en otras neoplasias, en otros tumores. Ahora, eso no quiere decir que todo el conocimiento de la biología molecular del cáncer y todo el conocimiento de las alteraciones genéticas no hayan generado otros beneficios, ¿vale? Y aquí tenemos el ejemplo de los inhibidores de ciclinas. Sigo hablando de cáncer de mama avanzado. En general, lo que ocurre en cáncer de mama y en la mayoría de los tumores en oncología, y por eso ahora hablo de la enfermedad metastásica, es que la mayoría de las veces los fármacos se empiezan a usar en pacientes con tumores avanzados. Y cuando funcionan muy bien en ese entorno, se intentan pasar al entorno, ¿vale?, del tratamiento posquirúrgico, adyuvante o neoadyuvante. Entonces, estos fármacos no tienen un biomarcador. Es decir, no somos capaces, son para pacientes con cáncer de mama avanzado que tienen receptores positivos y ER2 negativo. ¿Y qué es lo que pasa? Que no tenemos un biomarcador para saber quién se beneficia o quién no se beneficia. Pero van contra una diana molecular concreta y estos fármacos han mejorado la supervivencia del cáncer de mama avanzado. Y además han evitado o han retrasado mucho el uso de la quimioterapia. Se ponen en combinación con el tratamiento hormonal,
Son el palbociclib, el ribociclib y el abemaciclib. Están todos aprobados en primera y en segunda línea. Y son fármacos que en algunos casos mejoran la calidad de vida, en otros casos por lo menos la mantienen y han aumentado supervivencia tanto en mujeres jóvenes como en mujeres que han perdido ya la menstruación. Han aumentado la supervivencia global, el control del tumor. Es decir, ahora mismo se han convertido en nuestra primera línea estándar. ¿De acuerdo? O sea que son fármacos que estamos usando todos los días. Esto viene también del conocimiento molecular, es decir, que viene también de la identificación de alteraciones genéticas concretas. Lo que pasa es que no va ligado a una alteración que podamos identificar en las pacientes. Así que como han demostrado ser mejores, ¿qué hacemos? Pues se lo ponemos a todas las pacientes. ¿Vale? Es así de sencillo, no tiene mucho más complejidad. ¿Qué es lo bueno de estos fármacos o qué empieza a ser lo bueno de estos fármacos? Que además el abemaciclib se acaba de comprobar que es activo también en el entorno curativo para disminuir el riesgo de recaídas. ¿De acuerdo? Ha habido un ensayo en marcha, uno que se hizo con palbociclib que ha sido negativo, uno con ribociclib que está en marcha ahora mismo, que estamos participando nosotros, también la Risaca, y otro ensayo con abemaciclib que se acaba de comunicar que ha sido positivo, es decir, que disminuye el riesgo de recaída cuando lo pones después de la cirugía y después de la quimioterapia. O sea que esos, digamos, avances en cáncer de mama avanzado ya se están trasladando al entorno en el que queremos, sobre todo, mejorar las cosas, que es evitar a toda costa que haya recaídas. Y otro avance similar es el de la inmunoterapia. No tenemos tanta precisión, aquí nos pasa un poco lo mismo. La inmunoterapia ha sido absolutamente pues, disruptiva, espectacular en el cáncer de pulmón, en el melanoma. Pensad que un paciente con un melanoma avanzado, pues a ver, el 80-90% de los pacientes al año no estaban vivos. Es decir, que tenía un pronóstico malísimo. Ahora mismo, con el tratamiento con inmunoterapia, la mitad de los pacientes a 5 años están vivos y con la enfermedad controlada. ¿De acuerdo? O sea que eso ha sido un cambio espectacular. Y lo que ha ocurrido en cáncer de mama es que está siendo también más difícil, porque es que el cáncer de mama es más complejo. Es más, yo cuando los del pulmón te dicen, vosotros no, pues dices, no, es que lo nuestro es más complicado, lo vuestro es más sencillito, ¿vale? Son los piques entre oncólogos por tumores, eso es una cosa habitual. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que el cáncer de mama no es tan sencillo. Para empezar, en las pacientes con receptores positivos, pues no está muy claro que vaya a funcionar la inmunoterapia. En los tumores triple negativos, que sabéis que tenemos más necesidad de fármacos mejores, porque son tumores que tienen menos opciones de tratamiento, pues sí acaba de aprobarse la indicación, bueno, acaba no, se aprobó ya el año pasado la indicación de cáncer de mama triple negativo avanzado en combinación con quimioterapia. Y con eso ha habido ganancias también en supervivencia, es verdad que no tan espectaculares como en otros tumores, pero sí significativas, y básicamente lo que hacen esos medicamentos, que son anticuerpos monoclonales, combinados con la quimioterapia, es que todo lo que hace el tumor para impedir que nuestras defensas lo paralicen, es decir, el tumor actúa como un inmunosupresor, suprime la respuesta inmune contra sí mismo. Bueno, pues estos fármacos lo que hacen es todos esos frenos que ha puesto el tumor, digamos que los levanta. Es decir, quita el freno a la respuesta inmune. Y lo que hace es activar la respuesta del propio cuerpo, del propio organismo, frente a las células tumorales. Bueno, y eso pues es una vía, ahora mismo, os he puesto aquí, se ve muy pequeño, pero ahora mismo la inmunoterapia, lo que se han aprobado son anticuerpos, pero es que la inmunoterapia es una vía que estaba absolutamente, digamos, que se había quedado como algo residual, que usábamos, bueno, en pocos pacientes, que usábamos además, eran unos tratamientos muy tóxicos, se usaba en cáncer renal y en melanoma, y para poner el tratamiento tenías que meter al paciente en UCI. ¿Vale? Quiero decir que ponías interleuquina 2, era una cosa terrible. Y ahora mismo, pero meterlo de entrada, no si se ponían las cosas mal, no, de entrada ya lo ingresabas en la UCI. Y entonces en la UCI le ponías el tratamiento con inmunoterapia. Bueno, pues ahora mismo estos tratamientos son mucho menos tóxicos que la quimio, pero es que además esto es lo que hay en cartera
que se ve muy pequeñajo, pero hay como 420 moléculas, 60 mecanismos de acción distintos y en fase 3 ya hay veintitantas moléculas distintas en múltiples tumores. Estos son cientos de ensayos clínicos en marcha, es decir, que acaban de comunicarse resultados positivos del pembrolizumab, porque estaba autorizado el atezolizumab, el pembrolizumab en cáncer de mama triple negativo, lo acaba de aprobar la FDA, y es decir, lo lógico es que en los próximos años pues vayamos refinando un poco mejor la selección de pacientes y vayamos refinando un poco mejor las estrategias de tratamiento con inmunoterapia. Hoy por hoy, esto se identifica no por secuenciación, de momento, sino por inmunistoquímica, por el PDL1, porque lo que hacen estos fármacos es bloquear el PDL1. Si no tienes PDL1 en el tumor, pues el fármaco no va a funcionar. Si eres PDL1 positivo, pues como el ER2 positivo, sabéis que el trastuzumab y todo eso pues se usa en pacientes ER2 positivos, pues en las positivas podemos usarlo en triples negativos, ¿vale? Ahora mismo tampoco está autorizado en España, y bueno, lo estamos usando pues dentro de ensayos clínicos que nos permiten, o accesos expandidos que nos permiten usar el fármaco, que está en nuestro centro está abierto el ensayo. Vale, y esto plantea un problema, y es que ahora mismo, teniendo en cuenta todos esos datos, aunque hay un gran interés por la secuenciación masiva en cáncer de mama, la realidad es que el consenso europeo, lo que dicen los consensos, es que lo que necesitas en cáncer de mama avanzado, en precoz, nada, ¿de acuerdo? Los receptores y el ER2, como toda la vida, y el Ki67, pero en avanzado lo que necesitas es saber el BRCA1 y 2 y si tienes o no mutaciones de PI3K. E incluso esto es porque tienes los fármacos aprobados, pero en España ni siquiera están disponibles. Es decir, que ahora mismo realmente la secuenciación masiva no se considera indicada de forma estándar, de forma clínica, en el cáncer de mama avanzado. Pero eso no quiere decir que esa no sea la vía, digamos, para mejorar o para poder seleccionar pacientes para entrar en ensayos clínicos. ¿De acuerdo? Y de hecho, pues hay un estudio pues, que se acaba de cerrar el reclutamiento en España, que además es interesante, ¿no? Porque es un cambio de paradigma de investigación, ¿no? Pues es desde la paciente hacia arriba, que lo que intenta es en pacientes con tumores avanzados que ellas mismas se registren, el HOPE, no sé si supongo que habréis tenido conocimiento de este estudio, lo habréis difundido, porque se ha difundido también a través de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. Es un estudio del grupo SOLTI, que es el otro grupo que también trabaja en cáncer de mama en España, además de GECAM. Y bueno, lo que intenta es que la misma paciente se puede registrar y lo que se hace es secuenciar su tumor gratuitamente para ella, y entonces pues a partir de ese tumor luego se le comunican los resultados, y a partir de esos resultados pues luego lo que se va a hacer es hacer una proposición o de ensayo clínico o de tratamiento para el oncólogo, ¿de acuerdo? Entonces esto entra dentro pues, de proyectos grandes en los que intentas tener datos más amplios, digamos, tener más variedad de pacientes, porque a veces esos ensayos que os he comentado se han hecho con pocos pacientes, ¿vale? Y también hace falta no solamente desarrollar nuevos fármacos, sino también tener más conocimiento sobre cómo se comportan los distintos tipos de tumor. Vale. Eso es digamos, la parte más, lo que podríamos decir, más de medicina de precisión en sí, es decir, un gen o una alteración genética y un fármaco, que como ya veis, pues los resultados han sido hasta cierto punto limitados, aunque desde luego esto no ha acabado aquí y está siguiendo, y el conocimiento molecular sí que nos ha llevado con biomarcadores menos claros o menos precisos, pero sí que nos ha llevado a mejoras en el pronóstico y en el tratamiento. Luego hay otra segunda cosa, y es que son los subtipos. Los subtipos están ahí ya muchos años. Ya sabéis que nosotros orientamos el tratamiento por si tienes receptores o no hormonales y por si tienes ER2 o no tienes ER2, ¿vale? Pero lo que ha ocurrido en los últimos años, una tendencia que ha aparecido o que ya lleva unos años en cáncer de mama, pero que está dando ya más frutos, es intentar desescalar el tratamiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a medida que hemos conociendo mejor los subtipos y el diagnóstico molecular, que sabéis que los luminales son los tumores que dependen de receptores hormonales, los ER2 son más o menos, no llega al 20%, en torno al 17-18% del cáncer de mama, y los basales, que son los triple negativos, más o menos, son un 10, un 12%, ¿vale? Pues hemos ido conociendo un poco mejor cómo tratarlos, sobre todo en la última década, y han ido apareciendo resultados de estudios que demuestran que algunos subgrupos de esos tumores van muy bien,
van muy bien y no necesitan tanto tratamiento como estábamos dando, ¿no? Y ese es el concepto de desescalada, es la palabra traducida directamente al español. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en tumores SER2 positivos? Sabéis que el trastuzumab cambió mucho los resultados, es verdad que todo depende también del tamaño del tumor, de si tienes ganglios o no, pero es verdad que nosotros estábamos poniendo en todos los tumores SER2 positivos, aunque fueran pequeños y aunque no tuvieran ganglios, quimioterapia de la larga, con 5 o 6 meses de tratamiento y esquemas bastante tóxicos. Bueno, pues tenemos seguimiento ya a 7 años con una supervivencia del 90 y muchos por ciento, 97% prácticamente, a 7, 8 años, simplemente usando un esquema que, ojo, es quimioterapia, ¿vale? Taxol semanal, 12 semanas, pero bueno, son 12 semanas, ya no son 5 o 6 meses, ya no llevan traciclinas, es decir, que por tanto menos cardiotoxicidad, y luego el trastuzumab, que sabéis que se puede poner subcutáneo después. Entonces, básicamente lo que estamos buscando es también grupos de pacientes que vayan tan bien con los tratamientos, digamos, menos agresivos, que no necesitemos administrar tanto tratamiento, porque eso al final pues son secuelas, pero no sé qué os voy a contar a vosotras de eso, ¿no? Que ya lo sabéis mejor que yo, ¿no? Secuelas, problemas, toxicidades, astenias, problemas laborales, es decir, que lo que tenemos que intentar no es solamente tener supervivencias muy buenas, sino también que se hagan con menos coste para la paciente, ¿de acuerdo? Estoy hablando de costes en cuanto a toxicidades o en cuanto a problemas a largo plazo. Y este estudio, bueno, sabéis también que en cáncer de mama luminal lo que ha ocurrido, a ver, que no sé si tengo otra o no, sí, vale. Bueno, en cáncer de mama luminal con receptores positivos, cuando los ganglios eran negativos, ¿vale? Lo que estábamos haciendo desde hace unos años, y ahí debo decir que aquí la consejería lo hizo bien, porque desde 2013 hemos podido usar nosotros los test genéticos predictivos, es en pacientes que tenían indicación en principio de quimioterapia, pero no un riesgo muy alto, podíamos hacer el Oncotype, MamaPrint, este tipo de técnicas para saber si la paciente tenía un riesgo más alto, y en ese caso sí que merecía la pena poner quimioterapia, o tenía un riesgo más bajo, y en ese caso no hacía falta poner quimioterapia. Hay también, además, algunas pacientes que parecía que eran de hormona y luego te dabas cuenta que el riesgo era más alto. O sea que eso también es útil, porque te identifica pacientes que habrías infratratado. Bueno, esto lo estábamos haciendo ya muchos años. Con eso, pues hemos estado evitando en ese grupo, no en todo, en ese grupo, pues en torno a un 40, un 50% casi de las quimioterapias que hubiéramos puesto antes de disponer de los test. Pero es que lo gordo ha sido en el San Antonio de este año, o sea, esto es de la semana pasada, ¿vale? Se ha comunicado el estudio Responder. El estudio Responder es un estudio con 9.000 pacientes, es una barbaridad, ¿vale? En la que lo que se ha hecho ha sido usar esos mismos test genéticos en pacientes con ganglios positivos, de 1 a 3 ganglios, ¿vale? Y lo que ha pasado, lo habréis visto en las redes seguro, ya habrá salido en los periódicos y todo, es que en pacientes posmenopáusicas tiene una parte buena y una parte mala. En pacientes posmenopáusicas, es decir, que ya no tienen actividad menstrual, de 1 a 3 ganglios, si tienes un nivel bajo, hasta 25, porque esto puntúa de 0 a 100, aunque normalmente encontramos puntuaciones de 0 a 30 y tantos, es lo más habitual, ¿vale? Pues si tienes una puntuación de 0 a 25, no necesitas quimioterapia, aunque tengas los ganglios positivos. Es decir, te identifica un riesgo bajo y los resultados son exactamente los mismos si pones quimioterapia y después tratamiento hormonal que si pones directamente solo tratamiento hormonal, ¿vale? Os lo cuento en general, esto tiene matices, ¿vale? Tiene matices porque luego depende del tamaño del tumor, depende... Bueno, hay una serie de cosas, ¿no? Es que no puedo entrar en tanto detalle, ¿no? Pero bueno, es una cosa muy buena, ¿de acuerdo? Porque nos va a permitir lo mismo que estábamos haciendo en ganglios negativos. La gran mayoría de los casos de cáncer de mama son por encima de los 50 y tantos años, es decir, que la gran mayoría de las pacientes con cáncer de mama, no quiere decir hay un grupo muy importante de pacientes jóvenes, pero son posmenopáusicas, pues eso nos va a permitir ahorrar muchas más quimioterapias en las que el beneficio que estábamos dando era pequeño. Es decir, y esto es un biomarcador, no un biomarcador solo de un gen, de secuenciar, es un biomarcador complejo, porque lo que mira es la expresión de 20 genes, 16 de proliferación, de receptor de estrógenos, es decir, es una raíz de expresión de mRNA, o sea, de expresión génica, no de mutaciones. No es un gen, un fármaco, pero esto es medicina de precisión.
también, es decir, es ser capaz de evitar toxicidades, de mejorar pronósticos sin causar daños, ¿vale? Que siempre ha sido pues, el problema que hemos tenido los oncólogos, que de paso pues, nos llevamos unas cuantas cosas. ¿Qué pasa? Que en mujeres premenopáusicas, que ojo, aquí es verdad que en Europa y en España en general estábamos siendo muy cautos porque no teníamos este ensayo en el uso de Oncotype o en el uso de otras plataformas genéticas en mujeres con ganglios positivos, porque además los consensos te decían que eso no estaba ni mucho menos claro, pues lo que se ha demostrado es que en pacientes premenopáusicas, ni siquiera con niveles bajos de riesgo, podemos librarlas de la quimioterapia, ¿vale? O sea que esta parte es negativa, pero bueno, a ver, yo al final no es negativo o positivo, sino simplemente afinar un poco más, porque si lo hacías sin saber esto, pues al final estabas aumentando el riesgo de las pacientes, ¿eh? O sea que al final de lo que se trata, lo que todos buscamos es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, este es un estudio pues muy, muy importante, es un estudio de los que cambia la práctica clínica definitivamente, y no va a haber otro estudio como este, porque un estudio de 9.000 pacientes con seguimiento ya de un montón de años, o sea que es un estudio muy importante. Vale. Por tanto, eso también es medicina de precisión, pero un poco más compleja y dirigida a desescalar tratamientos, a hacer menos daño, ¿vale? Hay un tercer aspecto que también es interesante, y es decir, en cáncer de mama no hemos tenido, bueno, por un lado no teníamos, siempre hemos tenido muchos fármacos, ¿no? Más que en otros tumores, de hecho, pero digamos que no teníamos tantos fármacos que funcionaran si dejaban de funcionar los anteriores. Y por otro lado, no hemos tenido, como habéis visto, pues marcadores tan claros de beneficio. No tenemos, en pulmón tú encuentras una fusión de ALK y ya sabes que con un fármaco oral vas a controlar el tumor años y años. Eso en cáncer de mama no lo tenemos tan fácil. Pero lo que sí es que en los últimos años lo que hemos aprendido es a usar los cambios del tumor, la respuesta del tumor para adaptar, y en ese sentido eso también es mejorar la precisión para adaptar el tratamiento a lo que ha pasado antes, ¿de acuerdo? También porque han aparecido fármacos que nos han permitido, pues, rescatar a pacientes que podían no haber respondido al tratamiento anterior. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un desarrollo muy claro, y eso pues a lo mejor algunas ya lo conocéis o lo habéis visto, y es que en pacientes que han llevado tratamiento neoadyuvante, ya sabéis que hay un grupo de pacientes, ahora mismo prácticamente triples negativos o pacientes ER2 positivo, con que tengan un tumor pues ya por encima de 2-3 centímetros, y si no hay ninguna contraindicación, lo que vamos a hacer es poner primero quimioterapia, vamos a hacer neoadyuvancia y después vamos a ir a la cirugía. Eso, que tiene el beneficio de que en la cirugía pues puedes ahorrar a veces la mastectomía, no siempre, o puedes ahorrar a veces el vaciamiento axilar, tiene otro beneficio que siempre habíamos dicho que era un beneficio teórico, pero que era mentira, porque no teníamos nada para evitar que las cosas luego fueran de otra manera, y es que si somos capaces de identificar las pacientes que no han tenido una respuesta completa patológica, es decir, que no ha desaparecido el tumor del todo, pues vamos a ser capaces de poner un tratamiento adicional, ¿vale? Y hasta hace no mucho, pues ese tratamiento adicional no lo teníamos. Bueno, pues ya lo tenemos para tumores ER2 positivos, ¿vale? En las pacientes que no hacen respuesta completa patológica estamos usando TDM1, que es una segunda línea, y con eso hay un aumento significativo de la supervivencia, es decir, de pacientes que no recaen, pero ya no es a todas, desde el principio, ¿de acuerdo? Ya no es duplicar el tratamiento, sino seleccionar a aquellas mujeres que realmente lo necesitan, basándonos en la respuesta anterior. Y lo mismo pasa en los tumores triple negativo, que lo que hacemos ahora, cuando no desaparece todo el tumor con la quimioterapia que hemos puesto antes, que eso ya pasa en un 50-60% de los casos, ¿eh? Es decir, o sea que hemos mejorado mucho el porcentaje de pacientes en los que la quimioterapia es tan eficaz como para que el patólogo cuando mira el tumor no encuentre nada. Pues lo que hacemos es añadir capecitabina, es añadir un tratamiento que también disminuye el riesgo de recaída después, ¿eh? Y en los luminales, que son la mayoría, es decir, los receptores positivos, ER2 negativos, que son el 70% del cáncer de mama, pues hasta ahora tampoco teníamos nada más. Es verdad que sí que ha mejorado también el tratamiento hormonal. Sabéis que ahora pues hacemos, a veces ponemos los análogos, quitamos las reglas con más frecuencia. Pero bueno, ese estudio que os acabo de comentar, el MONARCH-E,
que es el AVEMAC-Aciclib asociado a la hormonoterapia, pues uno de los criterios de inclusión era que hubieras recibido quimioterapia y te quedara enfermedad aquí, ¿vale? No tanto respuesta completa patológica, sino un determinado nivel de enfermedad. Es decir, que eso también nos va a permitir, lo tenía que haber puesto aquí, nos va a permitir, pero vamos, digamos que todavía no tenemos el fármaco ni podemos usarlo y está todavía en evaluación, pero probablemente aquí vamos a tener también para los tumores luminales una forma de seleccionar pacientes con más riesgo para darles más tratamiento solo a las que realmente lo necesitan, ¿vale? O sea, y esto es una cosa también que explica que hagamos ahora más neoadyuvancia, porque la adyuvancia al final es ponerle todo a todas las pacientes. Y aquí estamos seleccionando realmente quiénes no lo necesitan y quiénes lo necesitan. Vale, y esto también es una comunicación de la semana pasada en el Congreso de San Antonio, que bueno, lo que pasa es que con el responder pues se ha quedado así un poco, pero es por donde van los tiros en enfermedad luminal. En enfermedad luminal ahora mismo sabemos que la quimioterapia no adyuvante no es tan buena, aunque tenemos que usarla muchas veces, y la idea es intentar buscar pacientes en las que podamos usar el tratamiento hormonal antes de la cirugía, ¿vale? Y ese tratamiento hormonal antes de la cirugía, si tú, por ejemplo, repites la biopsia cuando llevas 2 o 3 semanas con el tratamiento hormonal, no voy a entrar en mucho detalle, ¿vale? Pero si ves que el tumor está dejando de crecer, está dejando de proliferar cuando haces una biopsia pocas semanas después del tratamiento hormonal, pues a lo mejor también es una vía para que esas pacientes sigan recibiendo el tratamiento hormonal y se libren de la quimioterapia, ¿de acuerdo? Esto lo que pasa es que con el responde recién salido, en mujeres jóvenes se nos va a quedar un poco así, en mujeres mayores tampoco, pero bueno, esta es la vía y hay un montón de estudios. Este estudio es el ADAPT, que bueno, pues de precisamente adaptarse a la respuesta, ¿no? Y esa es una vía interesante porque a veces no es el biomarcador al principio, sino es el biomarcador de cómo responde el tumor a nuestro tratamiento. Es decir, que digamos que se están haciendo diseños más inteligentes, más un poco para ver por dónde va la jugada y poder hacer cálculos y decir, bueno, pues como esto no ha aumentado, pues me voy a quimioterapia, como esto no ha respondido o ha respondido, y eso lo vamos a empezar a hacer pues con marcadores de momento inmunohistoquímicos, pero probablemente moleculares en un plazo, yo calculo que no muy largo, aunque aquí también hay que ser cauto porque las cosas luego no son tan fáciles de desarrollar y lo que se ve en el titular el día 1 de marzo, pues a veces tarda 2, 3 o 5 años más en desarrollarse, aunque esté claro que realmente funciona. Y ese era el tercer movimiento, o sea que tenemos, por un lado, dirigida a genes o, no, o dirigida pero de forma sin biomarcador claro, por otro lado, desescaladas basadas en el mejor conocimiento de la enfermedad y por otro lado, adaptación a los tratamientos. Y luego lo último es la medicina personalizada, realmente personalizada, ¿vale? ¿No? Porque esto de personalizada parece que lo de personalizar es solo el gen, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos tratando de personas, ¿no? Entonces esto es complicado. ¿Cómo poner a las pacientes en el centro del proceso? Y esto, digamos que voy a ser un poco escéptico, y ya luego me podéis criticar. Creo que está cambiando el concepto, ¿vale? Y están cambiando muchos conceptos. Lo que pasa es que yo de momento solo veo cambios de concepto. Veo que es difícil llevar esto a la práctica o que, bueno, hay muchas barreras para llevarlo a la práctica. Ahora os pondré algunas, ¿no? Vale, bueno, todos sabemos que esto es un proceso largo, ¿no? La prevención, el screening, el diagnóstico, el tratamiento, recuperación, seguimiento, largas supervivientes. Bueno, pues hay 2 movimientos gordos en oncología, yo los voy a contar desde el punto de vista del cáncer de mama, pero esto está pasando en todas las neoplasias, ¿eh? En el pulmón, en el páncreas, en la mama y en el colon, ¿eh? Que es buscar, es decir, nosotros siempre decimos, no, nosotros buscamos supervivencia y calidad de vida. Vale, bien. ¿Cómo mides la calidad de vida? Con las encuestas estas que pasamos en los ensayos de las 30 preguntas y todas estas cosas. Pero bueno, ¿realmente usamos ese tipo de objetivos en la práctica real? No, no. Realmente, al final, pues lo que hacemos es una entrevista clínica, a veces apresurada, porque tenemos poco tiempo, o a veces no apresurada, pero
limitada al final, porque en teoría pues tú podrías preguntar por 37 cosas, ¿no? Pero claro, 37 cosas por 37 pacientes, eso es complicado. Te vas a 900 preguntas y eso en una mañana no da la vida, ni para hacerlas ni para contestarlas. Entonces, hay un verdadero movimiento que también tiene que ver con las tecnologías de la información, que han facilitado bastante las cosas, de, digamos, centrar los objetivos del sistema sanitario en torno a los pacientes y de tener medidas, un poco medidas de eficacia que no sean simplemente la supervivencia o cuántos pacientes han respondido o han dejado de responder, sino también, bueno, pues artralgia, neuropatía, imagen corporal, fatiga, actividad sexual o problemas sexuales, todo eso, ¿vale? Complicaciones, depresión, y eso es lo que calidad de vida o Patient Reported Outcomes, es decir, pues resultados relacionados con el paciente, que es como lo vais a encontrar en la literatura inglesa, bueno, pues es algo que ahora mismo no está integrado en el sistema. En teoría, eso ahora mismo sería factible con todas las tecnologías de la información y de la comunicación, porque además se ha demostrado, por ejemplo, que el seguimiento, esto por ejemplo en el entorno del tratamiento, el seguimiento en tiempo real de la toxicidad, primero probablemente haría que los oncólogos y en general los profesionales infravaloráramos menos las toxicidades. ¿De acuerdo? Porque muchas veces, pues eso está demostrado, pues hay una infravaloración de lo que supone la toxicidad para las pacientes. Pero por otro lado, pues eso permitiría anticiparte a los problemas. Y de hecho hay algún estudio que ha demostrado que eso tiene beneficios en supervivencia, ¿de acuerdo? Es un estudio de memoria. De verdad que el ambiente americano no es el ambiente europeo de sistemas sanitarios públicos. A las toxicidades, a los ingresos, etcétera, ¿vale? Hay estudios en contra, estudios a favor, pero básicamente todo el mundo considera que esto sería beneficioso. Claro, el problema es quién hay al otro lado del teléfono, ¿eh? Ese es uno de los problemas del sistema. Decir, vale, tú puedes mandar toda la información, pero luego quién hay al otro lado. Bueno, eso se puede organizar, se puede estructurar, pero ya sabéis que nuestro sistema tampoco cambia muy rápido y está un poco, desde mi punto de vista, anquilosado. ¿Vale? Esto es lo que os decía, ¿no? Esto es, por ejemplo, esto es un ensayo europeo, ¿no? Que no ha sido tan claro como el americano, y era un sistema ahora no me acuerdo si fue en Irlanda, me parece, ahora no me acuerdo, ¿no? Bueno, pues era un estudio en el que con tu dispositivo móvil, pues tú ibas comunicando tus síntomas en pacientes en tratamiento, se transferían. Eso, si pasaba de un determinado nivel, porque bueno, si era un nivel bajo de, por ejemplo, de toxicidad, te daba te daba consejos sobre cómo manejarlo, ¿de acuerdo? Y te recordaba ciertas cosas. Y si pasaba a un determinado nivel, pues se comunicaba al sistema sanitario para que eso generara o bien una llamada telefónica de la enfermera oncológica o una llamada telefónica del oncólogo o bien una indicación de tienes que ir a urgencias, porque esto tienes que venir, una fiebre o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se ha demostrado beneficios en calidad de vida, ya os digo, en el ambiente americano ha demostrado beneficios en supervivencia y esto pues es a lo que deberíamos tender. Es decir, ahora mismo el 97% de la población tiene móvil y en general pues la mayoría de la gente lo sabe usar y bueno, pues este cambio pues habrá que darlo, ¿no? Porque al final es mejor, ¿no? Y al final también evita, pues tú a veces citas a las pacientes, ¿no? Pues te voy a citar 10 o 12 días después a ver cómo estás, ¿no? Cuando pones un tratamiento tóxico, una paciente está, pues, por ejemplo, más afectada. Bueno, pero es que a lo mejor a los 10 días no le ha pasado nada y le pasa el día 13, ¿no? Pues si estabas ayer estupenda, pues eso, ¿vale? Entonces, esto probablemente es lo que tiene que entrar al sistema, ¿no? Un poco más de conexión si realmente hablamos de personalizar y de poner al paciente en el centro, que es de lo que deberíamos hablar. Hay otro ejemplo y es el ejemplo de los cuidados paliativos y aquí me voy ya a la enfermedad avanzada. Bueno, seguimos en nuestro sistema con una cosa que es secuencial, ¿no? Aquí, ahora, hasta aquí el oncólogo y aquí ya el oncólogo ya no puede hacer más cosas y entonces cuidados paliativos. Pues no, no es así. Está demostrado, por ejemplo, en cáncer de pulmón, en cáncer de páncreas, en cáncer de mama hay menos trabajos, pero también hay bastantes trabajos que esto no debería ser así, que en un determinado momento, pues el contactar, además de con tu oncólogo, con gente dedicada a tratamiento sintomático, a cuidados paliativos, pues sería interesante para controlar mejor los síntomas y para ir anticipando cosas. Y esto es complicado, ¿no? No es fácil de hacer, pero se puede hacer. Se puede hacer, pero no se puede hacer con un sistema de paliativos que solo admite pacientes que no están en tratamiento
que es hasta las 3 y que además no tiene consultas en los hospitales. O sea que estos, digamos que son, por eso digo que son de momento cambios de concepto y hay otros sistemas que son más flexibles, es verdad que también tienen otros problemas, pues son privados, etcétera, pero que están cambiando ya a esto, y sistemas públicos también, el inglés, por ejemplo, pues está dando un cambio en ese sentido, pues que también tiene sus problemas, pero que es por donde yo creo que tienen que ir los tiros. Entonces, la personalización no es solamente un tema de genes, es también un tema pues, de que habría que cambiar un poco la visión del asunto. ¿Qué barreras tenemos simplemente para la medicina de precisión? No digo ya para todo lo demás. Bueno, pues barreras importantes. Ahí sabéis que ha habido una ponencia, de hecho estuvisteis vosotras, ¿no? En la ponencia del Senado, ¿no? De medicina de precisión, ¿no? Con la enfermedad, yo creo que sí, creo recordar que sí. Bueno, ya no he ido a muchos representantes, eso cuando cambió el gobierno ahí se quedó, no sé por dónde va. Hay un plan de medicina de precisión que se está diseñando, muy global, no solamente oncología, es también pues, enfermedades genéticas, enfermedades raras. Ya os digo que esto afecta a mucha pediatría, por ejemplo, esto afecta a muchas especialidades. Y hay, bueno, pues todos los documentos que queráis. SEON tiene el suyo propio, el grupo ECO, bueno, da igual. Yo he puesto aquí unos cuantos, pero podría haber puesto 8 más. O sea que saber lo que hay que hacer básicamente lo sabe todo el mundo. La receta la tenemos. Vale, pero ¿qué es lo que pasa? Esto, el otro día tuvimos ahí una reunión en el IMIP de innovación y tal, pues que el sistema público tiene muchas barreras para la innovación y para cambiar las cosas. Por un lado, la pasta, por decirlo así pronto y mal, ¿no? Es decir, ese es un tema. El tema es que todo esto que yo os he contado, pues pensar que los costes ahora mismo de muchos tratamientos que estamos usando se han metido en, pues, una inmunoterapia son 60 80 mil euros por paciente, eso es lo que es la inmunoterapia, ¿vale? Un tratamiento oncológico ahora mismo de nueva generación, da igual, el TDM1, el Alpelisib, cualquier fármaco de estos, estamos hablando de 4.000 euros, 3.000, entre 3.000 y 5.000 euros por paciente y mes, ¿vale? Es decir, que son unos costes brutales y los costes de secuenciación y todo eso. Entonces, claro, esto obliga, por un lado, al sistema público que tiene que gastarse bien el dinero, porque eso también es una obligación, es decir, que tiene que responder ante los ciudadanos de cómo usa el dinero, pues a evaluar y ya está. Y esto en España pues es un problema, porque da lugar a una financiación pues que está muchas veces muy demorada desde la aprobación, que además luego no se regula, con unas negociaciones muy poco transparentes. Ahora salió ayer o anteayer en los medios que se quiere crear un NICE en España, que es el instituto que evalúa los fármacos y todo eso en Inglaterra. Pero bueno, esa es una barrera, ¿no? Es decir, y es una barrera necesaria desde mi punto de vista porque hay fármacos muy buenos y fármacos muy caros y muy malos que probablemente no se deberían aprobar, ¿vale? Pero es una barrera que no debería ser una barrera en tiempos y no debería ser una barrera con respecto a otros países europeos, por lo menos con respecto a otros países europeos. Otro problema es el bajo nivel de orientación a la investigación, es decir, la investigación se hace en el sistema y a pesar de todo se hace, pero el sistema está poco orientado a la investigación desde la selección de personal a muchas otras cosas y luego están los problemas crónicos de nuestro sistema, que todos los intuís o lo sabéis. Pues es una gestión que va por procedimientos administrativos, que es como tiene que ir, pero que es, pues eso, cualquier cosa que pase a 3.000 euros ya tiene que ir a un concurso centrado de 6.000, no lo sé, a un concurso centralizado y el concurso centralizado con 3 presupuestos y vale, que eso está muy bien para garantizar el buen uso de los recursos que paga la gente con sus impuestos, pero al final es una gestión muy poco flexible y cuando, pues fijaros la obra del hospital de día esta que llevamos desde el 2009 o 2010. Y ahí estamos, a ver si nos vamos el año que viene al edificio nuevo a pasar las consultas. Entonces, bueno, pues todo es muy lento. Luego las políticas de personal bueno, pues son muy mejorables, ¿no? Porque no bolsas de trabajo, bueno, esto es un tema a lo mejor más interno, pero es una cosa importante, ¿no? De cómo se selecciona el personal o cómo se decide quién sigue o quién no sigue en un puesto, pues muchas veces no tiene nada que ver con el desempeño que hace o cómo trabaja o cómo deja de trabajar. Aquí ya hay mucha opinión política, no voy a entrar mucho en detalles porque si no lo mismo me la cargo.
Luego la carga asistencial, que ya la sabéis, ¿vale? Que esto es un problema, ¿no? A ver, yo creo que el sistema público es una bendición, es decir, que en muchos sitios no podríamos poner estos tratamientos y muchos pacientes no podrían recibirlos seguro, pero al final, pues el problema es la sobrecarga y todas tenéis experiencia de horas y horas en la sala de espera. Mi consulta es una cosa pues ya habitual y yo lo siento, pero es que tú tienes lo que tienes y no puedes hacer otra cosa. Bueno, sí podrías hacer otra cosa, pero tampoco lo tienes muy fácil. O sea que es que no es tan sencillo. Necesitarías más recursos, que tampoco te creas que hay muchos, para poder gestionar las cosas mejor, ¿no? Lo que hemos hablado de la que la organización no está centrada en el paciente, eso vamos, es una cosa clarísima. Es verdad que hay cosas que tampoco, a ver, tampoco todo paciente debe ser soberano, aquí luego lo podemos discutir, ¿eh? Yo voy a ser políticamente incorrecto, soberano de todo lo que tiene que hacer o dejar de hacer, pero sí que las cosas se podrían organizar para crear menos problemas y para no que el paciente no tenga que hacer 8 viajes para hacer cualquier gestión, ¿eh? O sea que todo eso debería estar mejor. Y no solo eso, sino lo que hemos hablado antes. Y luego pues se evalúan muy poco los resultados. Da igual si lo haces bien o lo haces mal, o da casi igual. Luego está todo muy fragmentado, las autonomías por un lado, los hospitales cada uno a su bola, no hay mucha red de trabajo. Bueno, no quiero ser muy negativo, pero bueno, todo esto son barreras para todo el cambio que está viniendo, ¿eh? Y eso es un problema de nuestros sistemas. ¿Hay que ser muy pesimista? Hombre, yo tampoco soy muy pesimista, creo que las cosas cambian, lo que pasa es que cambian a un ritmo más lento del que a todos nos gustaría. ¿Vale? Incluidos los que estamos dentro del sistema, ¿eh? No penséis que porque estamos dentro del sistema estamos contentos con todo lo que pasa dentro del sistema. Otra cosa es que lo podamos arreglar. Y luego otro tema, y es que, bueno, pues este es un tema, ¿no? La participación de los pacientes y los ciudadanos en el sistema es limitada. Y yo creo que las dos cosas tienen que ver. O sea, que en sistemas donde hay más participación, y yo no soy muy demagógico ni muy o sea, tampoco creo en la asamblea continua, pero creo que al final la participación de usuarios, clientes o simplemente pacientes, que es como yo hablo, en el sistema, pues desde luego mejoraría las cosas. Mejoraría las cosas porque al final por lo menos las necesidades estarían más claras, ¿no? Entonces ahí hay mucho espacio. Bueno, desde la toma de decisiones compartida que se puede avanzar y que es muy compleja, porque la medicina de precisión parece que no, tienes un gen, te pongo un fármaco, está todo como muy clarito. No, no, eso es falso, no es así. Es mucho más complicado porque hay, cada vez que sabes más, tienes más incertidumbres. No sabes si va a funcionar, no está muy claro si una variante genética concreta va a responder o no va a responder al tratamiento. Es decir, los beneficios pueden ser dudosos en algunos casos, las toxicidades menos conocidas. Es decir, que las cosas no son... Esto en algunos aspectos te ha facilitado la toma de decisiones, en otros la hace más difícil, ¿eh? Y también introduce más incertidumbres. Y cuanto más rápida es la innovación, más incertidumbres tiene. Tú tienes muy poca incertidumbre con respecto a la radioterapia clásica o con respecto a la quimioterapia clásica. Ya sabes lo que da de sí. Pero con un fármaco que se ha usado en 500 pacientes y que se ha autorizado, las incertidumbres son mucho mayores, ¿eh? Luego, yo creo que esto está muy, muy dejado. En teoría hay representantes de los pacientes y los ciudadanos en los consejos de salud y todo eso, pero a mí me parece que la participación en la gestión tendría que bajar un poquito más y entonces los problemas probablemente se pondrían más en marcha. Y luego, desde luego, si se crea el Hispanize, que es como le han llamado, la sociedad, o digamos la entidad independiente, que no sé si lo conseguirán, yo estoy a favor de que la creen, ¿eh? O sea, creo que hay que evaluar las cosas en un solo sitio y bien evaluadas, no en 17 autonomías. Pero si se crea, desde luego habrá que defender que ahí tienen que estar los ciudadanos en general y los pacientes en particular, ¿vale? Porque ahí se va a definir, oye, esto merece la pena o no merece la pena, esto hay que pagarlo o no hay que pagarlo, esto hay que hacer secuenciación o no hay que hacer secuenciación en determinados grupos de pacientes, y eso requiere, pues, bueno, vosotras sois un ejemplo pues, de participación y de estimular las cosas y de estar ahí, pero bueno, en España yo creo que tiene que aumentar un poco el tejido social y la participación, ¿no? Porque si no, pues al final los sistemas harán lo que quieran hacer, ¿no? O sea que espacio, eso es un artículo chulo que es de participación en cáncer de mama avanzado en los distintos países.
no sale España, gracias a Dios. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces hay mucho espacio, digamos, para intentar mejorar las cosas también desde vuestra trinchera, sin echaros a vosotros la carga, claro. Pero vamos, que hay que estar, porque ahora mismo también estamos en un momento en el que yo creo que va a haber cambios en el sistema sanitario, cambios en la forma de tomar las decisiones, cambios en la cultura de evaluación y habrá que defender que los criterios, ojo, el dinero que se emplea mal es muy mala política, porque al final lo que evita, por ejemplo, es que tú a lo mejor no tengas la rehabilitación a tiempo, ¿eh? O sea que tampoco hay que tirar el dinero en cosas inútiles. Pero el único criterio no es ese, ¿no? Yo creo que eso en general la gente lo tiene claro y habrá que atender, pues, a criterios de gravedad, de necesidad y habrá que intentar que todo sea transparente, ¿eh? Que de momento poca transparencia hay en muchos aspectos. Entonces, bueno, pues todo lo que es la medicina de precisión, que también implica mucho, pues todo Big Data, resultados, todo eso, pues habrá que gestionarlo y va a suponer muchos retos para los próximos años. Y bueno, ya no os canso más. Muchas gracias. Y ya lo que me queráis preguntar, os he dejado un poco planchadas ahí, pero bueno.